Paz de Cristo. Paz de Cristo. No saben ahorita lo que acabamos de pasar. Hay que darles contexto, ¿no? A ver, si quieres, cuéntales tú un poquito. Pues básicamente nos llegaron los trabajadores a la iglesia y pues el buffer sonaba estaba muy ruidoso, estaba potente el buffer. Correcto, entonces dijimos, no, pues hay que buscar un lugar. Y como la iglesia donde estoy ahorita, pues es en un cerro, pues ya saben que donde hay un cerro hay más cerros, ¿no? Entonces dijimos, vamos a irnos a otro cerro. Bien. Y encontramos este lugar, esta panorámica hermosa. Se mira casi todo Tijuana. Bueno, todo Urbi, más bien. O sea, no Tijuana, se ve Urbi. Sí, la realidad. Pero se mira bonito. Sí, se mira muy bien, bonito. se mira muy bien, es lo chido. Pero bueno, ya les contamos el contexto, por eso estamos aquí en el cerro. Muy bonito cerro, por cierto. Pero bueno, ya, muchos dirán, oye, ¿qué onda? ¿Quién es él? ¿Con quién estás? Bueno, me gustaría que te presentaras, estimado compañero. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues mi nombre es Roberto Becerra y soy ministro de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, de la número 60. Así que estamos chambeando, soy hijo de pastor, ya de una familia ministerial y pues me siento muy bendecido de estar aquí, la verdad. Sí, fíjense, les cuento, igual para que los que no me conocen, me llamo Enoch Ramírez. Ahorita tenemos lo que es este podcast. Este podcast sí es de los aleluyas, pero va a ser ahora sí que un lugar pues exclusivamente para jóvenes, ¿no? O sea, 100% jóvenes. Vamos a estar nada más nosotros dos y vamos a tener invitados, ¿no? El primero, todavía no puedo decir el nombre, pero ya casi no lo vamos a ver en el siguiente mes, en septiembre, si Dios quiere. También los vamos a traer al cerro, a los invitados. Oye, no creo que vaya a querer venir, ¿eh? No creo que vaya a querer venir al cerro. Bueno, ok. Entonces, como todavía no tenemos bien el nombre en sí, o sea, sabemos que es Los Aleluyas, pero va a tener como como ya ves que está la de Spider-Man Brand New Day. Bueno, va a ser Los Aleluyas, pero con un subtítulo ahí. Entonces, pues vamos a estar hablando de temas de jóvenes y tan. Pero bueno, vamos ahora sí a ponernos serios, entre comillas. Vamos a hablar de temas, pues, que igual si ustedes tienen alguno, pues adelante nos lo pueden comentar. Pero el primero que tenemos es permaneceremos. Permaneceremos. ¿En qué permaneceremos, amigo? Permaneceremos. La Biblia nos habla de que tenemos que permanecer en diversas cosas, pero sobre todo nos menciona en el fundamento de los apóstoles. Así que hablando del fundamento de los apóstoles, pues fue lo que Jesús estipuló hace muchos años, que es permanecer en Él, permanecer en la gracia, permanecer en su camino, básicamente, permanecer en la senda correcta. Correcto, permanecer. Yo creo que ese es un problema que muchos de los jóvenes, tanto de la apostólica como de otras denominaciones, tienen, de que no permanecemos. Yo creo que mucha gente no permanece, yo principalmente porque no saben ni siquiera dónde está. O sea, es como de... estamos acostumbrados a de que si no me siento cómodo, es que está mal el lugar donde estoy. Sí. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué crees tú que eso sea así? Pues básicamente considero que sería porque estamos apuntando a un lado incorrecto como jóvenes. En vez de centrarnos mucho en lo que es lo correcto, lo que es el Evangelio, lo que es Jesucristo, nos centramos mucho en lo que es en lo exterior. Yo le decía hace mucho tiempo a un joven que le estoy dando estudios personalizados para el bautismo. Sí. Yo le decía que no tomes de ejemplo a ninguno de los que conoces. No me tomes de ejemplo a mí, que te estoy dando el estudio. No, es más, no idealices a personas como tal, así. Sino que lo que nosotros tenemos que hacer es idealizar a Jesucristo. Si queremos permanecer, tenemos que enfocarnos en el lado correcto, que es Jesucristo. Si volteamos a ver a terceras personas, tendemos a desorientarnos como tal. Así que mientras apuntemos a Jesucristo como jóvenes, podremos permanecer. Sí, yo cuando era más pequeño, cuando era como adolescente, me acuerdo que había muchos jóvenes que yo miraba en la iglesia y yo decía, wow, qué pros. O sea, iniciaban el culto, uy, qué pros. O tocaban y, uy, qué pros. Pero cuando ya me tocaba conocerlos, está esta frase, ¿no? De que nunca conozcas a tus ídolos. Tus estrellas. Ajá, a tus estrellas, a tus ídolos. Porque ya cuando yo decía, me voy a acercar a ellos, voy a saludarlos.
y pues bien cortantes, ¿no? Bien así, bien como como mirándote. Ajá, exacto, así. Entonces es algo muy normal también, ¿no? De que a veces nosotros, como tú dices, idealizamos, es que así es un cristiano, ¿no? Pero luego miramos que ese cristiano hace algo malo y no, entonces está mal los cristianos, todos, ¿no? Y generalizamos. También, por ejemplo, otro muchacho me decía que él creía en Dios, pero no creía en la iglesia. Y yo así como que, ok. Y le puse un ejemplo. Le dije, tú, por ejemplo, cuando comes algo y luego lo que te sobra lo pones en el refri y no lo tapas o no lo pones en un lugar pues bien hermético. Correcto. Ajá, lo pones y lo dejas pasar un día, al siguiente día ya cuando lo agarras sabe a refri. Entonces yo le dije, a veces tú estás confundiendo el hecho de que no es que ya se echó a perder, ya no sirve, no es que se haya echado a perder o que ya no haya servido, es que tú lo metiste en un lugar donde obviamente si no lo pusiste de una manera hermética iba a agarrar un sabor algo distinto. Entonces a veces confundimos de que no, es que es la culpa de, cuando realmente es otro motivo, o sea, son otras circunstancias las que provocan eso. Por eso decía yo conocía a gente que yo los tomaba como, wow, qué pros, yo quiero ser como ellos, como cantan, como inician. Pero ellos están en otro contexto, ellos están en otra situación y ya cuando tú hablas con ellos o cuando tú conversas con ellos, pues ya son otra cosa. ¿De qué edad estamos hablando? Que te diste cuenta de eso. Ok, tengo 21 años. ¿Tú cuántos años tienes? Dilo. 23. 23 cumplidos. 23, tiene la edad de mi hermano. Wow, hermano. Bueno, yo me di cuenta a los 14. A los 14. A los 14. ¿Puedo decir nombre? Son del distrito de Tijuana. No. Son pi. Acá, ¿no? Sí, fue a esa edad. Y me dio un bajón, pero hasta con los mismos de mi iglesia, los mismos jóvenes de mi iglesia, en ese tiempo, yo así como que notaba que hacían cosas raras o que a mí no me gustaban. Y yo pues me lo tomaba como es que así son los cristianos, así están mal. Pero realmente yo no estaba como viendo esta parte, ¿no? De que yo estaba, como tú dices, idealizando. Yo estaba tomando como ejemplo a personas... Como referencia. A humanos. Sí. Sí, ¿no? Que se equivocan. Humanos que se equivocan. Sí, así que... Pues la verdad es que eso es un peligro. Yo lo llamaría un peligro. Y eso es algo que trato yo con muchos jóvenes, el hecho de no querer darle el lugar que merece Dios a personas. Hermano. Sí. Porque todos tendemos al pecado. La Biblia dice que nosotros somos atraídos, nuestra carne es atraída por el pecado como tal, a pasiones, a pecados, a tentaciones. Así que mientras nuestra carne anhela eso, pues digamos, si miramos una persona que idealizamos y que después comete un error porque es un humano, nosotros, como tú dices, empezaremos a pensar, no, es que Él es el referente de todo lo que engloba a Cristo, a todos los cristianos, así que me desanimo, me aparto. Correcto. Como que mi héroe se va por la basura. Sí, ¿y como cuántos jóvenes tú crees? ¿Esta es mi agua o es la tuya? Es la tuya. La mía, ¿va? La tuya, sí. ¿Tú cuántos jóvenes crees? A ver, cuéntame tú de alguno, ¿ok? Yo te voy a contar de alguno. No sale decir nombres. Obviamente, no es chisme, es testimonio, ¿ok? He escuchado muchas veces eso. Bueno, pero es porque tengo que poner un ejemplo, o sea, tengo que hablar de algo real. ¿Cómo yo voy a...? Pero obviamente no creo que los vayan a conocer. Pero tú conoces a alguien que se haya salido de la iglesia por algo así como eso. O sea, una historia que tú tengas. Pues fíjate, sí conozco. Hay una hermana de una iglesia X. Una iglesia por ahí. Que tiene un hijo. De hecho, su hijo ya no es un joven. Él ya tiene básicamente sus más de 30. Le pegamos el orgullo. Ya no es joven. A ver, si tienes 30, amigo, ya no eres joven, la verdad. Bueno. A ver, hay que ser realistas. Ya tienes 30, ya bájate ya de que no, vamos al campamento al de varones, tienes que ir, amigo, al de varones. Pero bueno, continúa. Total, pues sí, él ya hizo su vida por aparte. Pues como es una hermana X de Turquía, de allá de la India, que conozco. Sí, amén. Pues resulta que su hijo, ella era de familia católica y quiso luego conoció el evangelio, conoció la iglesia apostólica, le gustó, así que quiso, obviamente, como toda mamá que ama a sus hijos, quiso llevar a sus hijos a lo que es la iglesia, involucrarlos.
Total, el hijo fue a la iglesia y lo que pasó fue que sucedió esto, tal cual. A ver. Empezó a utilizar a un hermano como referente del cristianismo. Lo empezó a utilizar de tal forma que este joven quería ser como él. Quería ser como él, porque era un varón que era muy esforzado, muy trabajador, muy servicial. Era un varón que tenía puestos de autoridad en la iglesia y se convirtió en su hijo espiritual. Ok. Él era su papá espiritual, así que resulta que con el paso de los meses, pues, este varón, el padre espiritual, pues, cayó en su matrimonio, tuvo situaciones de fornicación, infidelidad, y su hijo espiritual se dio cuenta, por lo cual, hasta la fecha, el hijo espiritual no quiere ir a la iglesia, este joven. No quiere nada con la iglesia. Wow. Nada. Y fíjate que yo he intentado ir a esa Turquía, allá a la India. Sí. Para hablarle, para saber cómo está, para que vea que ese mundo en realidad no era el que Dios quiere para él, así que, pero está siendo difícil. Es complicado volver, que ese sería otro tema, ese creo que estaría bien anotarlo, volver. Sí, muy bien, volver. Yo también conozco un caso, pero este caso es como muy, para mí esto se me hace muy, suele pasar, así de que probablemente ha de haber alguien en tu iglesia, muy seguramente en tu iglesia, que ha de estar en esta situación. Había una hermana que le dijo a mi papá, no, hermano, es que mis hijas no quieren venir a la iglesia, siempre les estoy diciendo y no quieren venir. Y le pregunta a mi papá, pero ¿por qué no quieren venir sus hijas, hermana? Y la hermana le responde, no, es que pues dicen que aquí hay puro chismoso, aquí hay puro mentiroso, aquí roban y luego aquí no limpian, aquí se la pasan vendiendo las de esas de Labón y que no sé qué, y que tatá y para allá, sí. Así. Y luego mi papá se puso como que a meditar y dijo, híjoles, pero empezó como a recordarla, porque no recordaba a las muchachas, caray, pues. Y luego dijo, oye, pero pues nomás hayan venido una sola vez, en los 10 años que tenía la hermana ahí. No. Entonces mi papá le dijo a la hermana, oiga, hermana, pero ¿cómo es que sus hijas se enteraron de eso si ellas no vienen? Y es lógico, obviamente la mamá les decía a sus hijas, no, y en la iglesia, no hubo chisme, sí. No, que esto, no, que lo otro. Entonces, ¿qué provocó en sus hijas? Que agarraran resentimiento con la iglesia. Y eso que ni siquiera iban a la iglesia. Entonces, imagínense, muy probablemente haber una hermanita en su iglesia, no digo que todas sean así, pero haber alguna hermanita en su iglesia, o un hermano en la iglesia, que a lo mejor la familia no va. Y la familia quizá puede que sea un motivo, no va porque él mismo habla mal de la iglesia. Sí. Entonces ni siquiera pueden entrar porque, pues oye, o sea, el testimonio, ¿no? Sí. Pues básicamente se crea como tú dices, un resentimiento, se crea una imagen de la iglesia distorsionada. Que sí, ahí es en las iglesias en ocasiones. Tenemos que ser honestos también. La iglesia como tal es un organismo vivo que se compone de personas en donde cada cabeza es un mundo. Correcto. Cada cabeza es un mundo y cada persona tiene sus propias opiniones, sus propias formas de pensar. Es más, influyen mucho cuestiones de la niñez como tal, o sea, cómo creciste, tu entorno familiar, tu sociedad, para poder desenvolverte en una iglesia de tal o cual situación. Así que es complicado cuando nosotros, creo que eso es algo que podríamos hablar también, el cuidar los oídos de personas que no debemos de darles ese privilegio, pues, de nuestros oídos, no prestarle nuestra atención, nuestros oídos. Sí, y eso también pues tiene mucho que ver con la cuestión de la edad espiritual, ¿no? Porque cuando tú ya tienes cierta madurez, hay ciertas cosas que tú puedes escuchar y es como, ya lo sabes. O sea, a un niño, a un bebé no le vas a dar carne, o sea, carne acá, se va a ahogar. Entonces, también tiene mucho que ver, ¿no? Esa cuestión. Entonces, esa falta de madurez a veces perjudica también a otras personas. Y pues bueno, siguiendo con el tema,
ya decíamos, ¿no? Estos testimonios, no chismes, testimonios. Sí, sí, sí. De estas personas. Sí. Yo creo que ahorita en algo que yo palpo y veo, ¿ok? Muy bien. Yo veo a muchos jóvenes en las redes sociales que no parecen cristianos. Sí. Y el permanecer, a veces decimos nosotros, no, es que yo soy cristiano, pero todo lo que te rodea a ti, todo lo que la gente ve de ti, a veces dice, pues no parece cristiano. Y te voy a compartir algo que me pasó en la universidad. Muchos de mis compañeros de la universidad me han dicho, oye, pues antes de que yo les dijera que fuera cristiano, me decían, oye, pues yo ya miraba ahí que parecías cristiano, que es que hacías esto, es que orabas cuando ibas a comer, es que pues muy respetuoso y te notabas muy así. Entonces me decían, no, pues pareces cristiano. Pero hubo una muchacha que no fue como hasta, o sea, casi 3 semestres estuvimos juntos y me dijo, oye, yo no sabía que eras cristiano. Uf, hermano, me dolió. Sí, sí, Me dolió, como no tienes una idea cuando me dijo eso. Dije, chale. Porque yo desde la primaria estoy acostumbrado a que la gente misma se entere que soy cristiano sin yo mismo decirles. Entonces a mí me caló. Entonces ahora imagínate cuántos jóvenes no hay en la iglesia que obviamente sus amigos, sus compañeros no saben que son cristianos y ellos mismos no quieren que sepan que son cristianos. Sí. Imagínate la cantidad. O sea, a veces tampoco no permanecemos porque no queremos. Sí, sí, sí. ¿Por qué crees que no quieran los jóvenes? Son muchas cosas, la verdad. Pero últimamente he estudiado mucho el tema de la identidad. La identidad. Fíjate, el hecho de saber quiénes somos nos da un poder que nadie más nos puede dar. El hecho de saber quiénes somos. El simple hecho de nosotros saber y reconocer que somos hijos de Dios, eso ya tiene un peso especial sobre nosotros. Porque, por ejemplo, yo hace tiempo estaba estudiando también que con la parte de la identidad nos refuerza muchísimas cosas. Por ejemplo, al momento de que nosotros obtenemos identidad, obtenemos confianza. Y la confianza, este es otro tema, pero la confianza nos lleva a hacer milagros. Okay. Ahí ya nos estamos metiendo en otras cosas. Sí, sí. Hablando aquí de la identidad y por qué muchos jóvenes no quieren permanecer o no quieren entrar en el foco, en el radar de los de su entorno, de que son cristianos como tal, pues yo lo diría de que básicamente porque no abrazamos esa identidad como tal, eso de hijos de Dios como tal. Además, hasta en la Biblia nos menciona que no nos debemos de avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios. Pero la verdad es que sobran los ejemplos de jóvenes, así como tú dices, que no quieren, ya sea por presión social, ya sea por cuestiones de burlas, no sé. Pero al final, cuando ya maduras y cuando ya tienes tiempo en el camino de Dios, te das cuenta que todo vale la pena como tal. Yo creo que el contexto tiene mucho que ver, o sea, el contexto social, su círculo social tiene mucho que ver del por qué son así. Ahorita muchos jóvenes, hay algunos que tienen amigos, sí, pero hay otros que se la pasan en su cuarto. Me ha tocado ir a casas, porque también pues, soy carpintero y a veces pues, tengo que hacer closets o así. Y me ha tocado ir a casas donde los hijos de las personas, aunque no sean cristianos, ¿no? O sea, cristianos o no cristianos, se la pasan en su cuarto. O sea, y dirás tú, pues es que estás trabajando, sí, pero, o sea, no salen. O sea, no es como que salgan, mamá, voy a ir con mis amigos. Sí. O sea, y te digo porque ha habido veces que he estado casi como una semana yendo porque tengo que hacer que la cocina, que el mueble de acá. Sí, entonces, en esa semana no salió. Entonces, ¿cuál es su círculo social? A veces ese círculo social pueden ser, en mi punto de vista, puede ser 2 cosas. Puede ser sus redes sociales, las personas que siguen en las redes sociales, o puede ser también las personas, sus amigos pues, de los videojuegos, ¿no? O para los que salen, pues sus amigos de afuera, ¿no? Sí. Entonces, si esos amigos, si ese círculo social son de los que se burlan de cosas que no se tienen que burlar, por ejemplo, ¿sabes qué significa majadería? No, como tal. Majaderos, ¿no? Okay. Majadero. Majaderos, sí es. Majaderos. Bueno, lo dice mucho mi abuela y mi mamá. Okay. Pero se refiere a gente grosera. Gente que sí, bien sí. grosera.
Sí, Entonces, sí, a sí. que no, es que eres un hijo de tu y no, y luego sexualizan algunas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, imagínate, ese es tu círculo social, ¿no? Y esos son sus juegos. Esto estoy hablándolo porque lo he visto más en adolescentes, pero con los jóvenes es más de que no, es que voy a decir un nombre por decir, ¿ok? No, es que la Evelyn, no, fíjate que la Evelyn, yo digo que le hables, porque ella le dice sí a todos. De verdad, eso es lo que yo he escuchado, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, yo he estado, desgraciadamente me toca estar en los círculos y me toca escuchar eso, es como que, hermano. Sí. Y son gente mundana, pues gente que no conoce a Dios y se la pasa, y esos son sus temas. Son sus temas. No, que la otra vez yo fui para acá y no hubieras visto, ¿no? Y eso es un círculo social, pero por ejemplo hay otro círculo social de que, hey, hay que ir el sábado allá con el Roberto. No, es que ya le llegó nueva mercancía, está bien buena, hay que ir. O sea, esas son sus pláticas. Sí, y creo que peores, ¿sabes? No, y peores, exacto. No, hay que ir al antro, es que va a haber esta nueva persona, Sí. hay que ir Sí, allá. Entonces, esos son sus círculos. Entonces, ahí no hay Jesús, no existe el Jesús, no existe Dios. ¿Y qué es lo que sucede al final? Pues de que, ay, es que mis amigos, o sea, mi círculo social, mi gente, pues esos temas, no, pues, y yo. Y hay unos que quieren hacerse cristianos, no, sí, yo sí creo en Dios, y va a la iglesia, va al campamento, va al campa y todo, pero pues ya regresa a su casa, regresa, no, con los amigos, a drogarse, a tener cosas que no tienen que hacer. Imagínate. O sea, no, ellos mismos no quieren permanecer. Pero estamos hablando de jóvenes del mundo como tal o de cristianos. Porque yo he visto a cristianos que tienen esas conversaciones. A ver, No espérate un solo poquito. del Déjame mundo. checar algo en la cámara, pero a ver. Me pasa. Hermano, déjame ver nada más los tiempos. 21 minutos. Déjale, pongo 8 minutos al cronómetro. 7 minutos. Muy bien. Déjame ver cómo va la luz también. Sí, va bien. Ok, sí, ahí está. Entonces, del mundo y de la iglesia también. Obvio, sí. Sí. Jóvenes cristianos yo he escuchado que tienen esas conversaciones también. Y creo que ahí está el meollo del asunto en cuestión de permanecer, que muchos jóvenes adoptan ese tipo de lenguaje, adoptan ese tipo de prácticas, porque no saben quiénes son en realidad. O alguien no les ha dicho la relevancia de lo que significa en realidad permanecer y ser hijos de Dios. Así que te digo, yo he estado en círculos así de jóvenes donde en algún momento entran en algún tipo de confianza conmigo y empiezan a soltar cosas así de lleno, pues, sin filtros. La falta de identidad. Sí. Sí, también. Bueno, sí es cierto. Es que lo digo por ambos lados. O sea, tanto pasa en el mundo y lo triste es que también pasa en la iglesia. Sí, es que, por ejemplo, con los que son del mundo, pues no me asusta, básicamente, no me sorprende que sucedan ese tipo de conversaciones. O sea, para alguien es totalmente normal ese tipo de conversaciones. Lo que sí me preocupa es que en círculos de jóvenes apostólicos estén ese tipo de conversaciones o ese tipo de palabras. No, y luego es que también dicen, no, es que mi pastor también he escuchado. Sí, No me consta, sí, a lo mejor es mentira. Yo sé que todos los pastores son muy buenos. Pero, o sea, no, es que esa palabra la dice mi pastor. Sí. Y aquí es donde te hago una pregunta. ¿Tú crees que un cristiano pueda decir groserías? Bueno, deba. Porque que puede hacer lo que quiera. Es que ¿Debe? Es que fíjate, básicamente... Pero sí o no, Robert. Es cierto. Yo acomodando mis ideas acá. Dile. Fíjate, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que si no me conviene en realidad tener ese tipo de vocabulario, ¿por qué lo voy a tener? Todo lo que somos y todo lo que debemos de tener nosotros como jóvenes maduros, porque el fin de todo cristiano maduro es hacer todo para la gloria de Dios y para edificar el cuerpo de Cristo.
O sea, aunque seamos jóvenes, con nuestras palabras nosotros edificamos, con nuestras acciones nosotros somos de testimonio, así que la Biblia también nos marca y nos dice que nosotros tenemos que ser sal de la tierra y que nosotros tenemos que ser esa luz del mundo. Así que al momento de que nosotros pues adoptamos esos mismos tipos de prácticas, pues no creo que estemos siendo mucha sal de la tierra y luz del mundo. Sí, no, y aunque independientemente tu líder o la persona que tú ves como a la que tú idealizas, a la que tú la tomas como ejemplo, lo haga, no por eso significa que tú lo tienes que hacer. No. Ha habido gente que me dice, oye, no, yo la verdad te tengo como un referente, ¿no? Pero de repente me dice, oye, yo no estoy de acuerdo con esto que tú haces. Y yo hago esto diferente. O sea, y me lo han dicho, gente cercana mía. Y yo lo respeto. A lo mejor yo no puedo estar de acuerdo también, ¿no? Eso es otra cosa. Pero ellos hacen lo que creen que es lo correcto, lo que saben que es lo correcto. Y aquí es donde entra un tema. Hay que ser conscientes de que estamos en una cultura, en un país donde hay ciertas cosas que son normalizadas y otras que no. Pero independientemente de las que están normalizadas y las que no, las groserías, que es el punto aquí, tú no las escuchas cuando, bueno, no las debes de escuchar en una primaria, por ejemplo, en una secundaria. Ya sé que en la prepa y en la universidad los maestros dicen, yo sé porque ya dicen, no, es que ya están grandes, pero tú no vas a ir a un juzgado, por ejemplo, y no vas a escuchar esas groserías. Tú no vas a ir a ver una entrevista de un presidente o de lo que sea y va a decir groserías. ¿Por qué no lo hacen? Porque saben que son palabras, para empezar, que hace falta léxico. Léxico, pues las palabras que, o sea, están limitadas, prácticamente poco léxico. Y la otra es de que no tienen otro lenguaje. O sea, tratan de verse como quieren verse, ¿no? Entonces, si tú te quieres ver limpio, si tú te quieres ver así, obviamente no vas a decir groserías, no vas a hacer esto, ¿no? ¿Sí me entiendes ese lado? Te entiendo, sí. Entonces, ¿cómo nosotros, como cristianos, se supone que tenemos que decir groserías o por qué lo hacemos? Lo voy a decir así en general. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús decía groserías. Yo quiero ser como Jesús. Entonces, Sí. Jesús decía groserías. No he visto en ninguna parte de las escrituras que diga groserías. Pero bueno, la idea de ese versículo o de eso, es porque obviamente siempre hay un significado o algo que es relevante el por qué lo dice. Porque también, por ejemplo, generación de víboras, ¿no? Una parte que también dice la Biblia. Sí. O sea, también perros, que es otra palabra. Pero esas tenían un significado, pues. O sea, ya si nos ponemos muy teológicos y nos vamos del por qué decía perro, por qué decía generación de víboras, pues es obviamente para dar una ejemplificación, una analogía de algo que ellos hacían. Sí. Entonces eso es obviamente independientemente de decir groserías. Sí, pues son analogías como tal. Sí, pero de igual forma habrá muchos que vayan a decir es que es parte de la cultura mexicana. Es parte de la cultura mexicana. Es parte de esto. Pero fíjate, hay algo que me gustó mucho de una predicación de Itiel Arroyo. Y eso es que él decía, todos ellos pueden, pero tú no. Y muchas veces nosotros nos preguntan, pero es que yo también quiero, pero es que yo. Todos ellos pueden, pero tú no. Así de simple. ¿Pero por qué no? Sí. Ese por qué no es lo más difícil que podemos comprender como cristianos. Los por qué y los no de Dios. Así que, porque somos escogidos también. Pero bueno, eso le concierne a Dios. Sí, yo creo que el tema ese del lenguaje sí tiene mucho. Es algo que sí yo lo he estado viendo más normalizado. O sea, ya se está normalizando más. Yo estoy escuchando gente más cercana a mí que dice ciertas palabras y es como que wow. Sí. O sea, sí me preocupa. Entonces, yo creo que el permanecer es algo muy difícil cuando no entiendes. No entiendes en qué vas a permanecer. Porque, como decíamos al inicio, ¿no? Idealizan. Es que yo quiero permanecer porque él hace esto y hace lo otro, pero cuando esa persona deja del camino, ¿no? Pues ya no. O sea, ese tipo de cosas, o sea, son las que más definen al final si vas a estar o no vas a estar. Sí. Me gustaría ver muchísimo, me encantaría, ¿no? Pero no sé si se pueda. Pero ver
los gráficos de las personas que están en la iglesia, que estaban en la iglesia hace 10 años, los jóvenes que estaban en la iglesia hace 10 años, y ver cuántos de esos jóvenes siguen. Siguen. Sí. Estaría muy bien que alguien hiciera esa. O sea, para tener datos real, pues. Sí, porque ya te puedo decir con los que yo he visto, pero los datos reales. O sea, sí es una cantidad. No, y es que nos damos cuenta con el simple hecho de ver los números en la iglesia. Por ejemplo, yo recuerdo que yo estaba discipulando a un joven cuando vine a tu Evami la última vez. Ok. Sí, cuando me invitaste a pedir la ofrenda, me parece. Ok. Yo en ese tiempo yo estaba discipulando a un joven. Él tenía aproximadamente unos 26, 27 años. Un joven con un potencial que yo le decía, oye, brother, pero es que tú tienes un potencial que no se le mira a cualquiera, pues, o sea, eres diferente, o sea, sí. Tú llegaste a salir, por ejemplo, tú conoces en sí, el Señor te dio la bendición, otros dirán la maldición, pero yo quiero creer que es bendición. Amén. De conocer ciertos aspectos de la sociedad, de pobreza, por ejemplo, sectores de pobreza que él pudo estar en su niñez, que él pudo estar en esos lugares fríos, tristes, por así decirlo, pero él puede tener esa apertura de entender a las personas que están en esa situación. O sea, tú y yo creo que difícilmente podríamos entender a personas que a lo mejor desde chicos están en drogadicción o que sus papás están inmiscuidos en cuestiones ilícitas. Así que creo que tú y yo podemos imaginarnos, podemos sacar hipótesis de nosotros mismos de cómo es su vida, pero él lo entiende. O sea, este joven lo entendía, él estuvo ahí, él estuvo pidiendo dinero en las calles y en la línea, así que a lo que voy es que este joven con muchísimo potencial que me decía que quería ser evangelista, un día, no recuerdo ni cuántos días o cuánto tiempo fue después de que vinimos a Levami, pero me dejó de contestarme. Me dejó de contestar. Y fue que pude darme cuenta yo por terceras personas que él había regresado a los vicios como tal, que él había regresado a cuestiones de pues no sé si lo puedo decir, pero de ciertas sustancias. Okay. Así que él regresó a eso. Y para uno que trata de discipular, que trata de tratar con jóvenes, con lo mucho, con lo muy poco que uno puede saber, tratar de aconsejarlos, sí es un dolor muy grande cuando ves a un joven que se pierde con tanto potencial de parte de Dios. Regalos que hasta uno mismo podría decir, es que yo quisiera tener ese léxico como que tú tienes, es que yo quisiera tener esa forma de moverte cuando platicas algo, o sea, eso es algo que duele y tristemente pues él se apartó del camino por cuestiones de su entorno, pero de igual forma tengo la plena convicción de que él va a regresar, y que también lo vas a poder conocer tú, vas a ver, te va a contar su testimonio, primeramente Dios. Esa parte del entorno que ahorita mencionabas. Ahorita decíamos de que el hecho de que no permanezcamos es porque las personas que nos rodean pues no son muy buenas o no nos apoyan mucho, nos incitan a hacer cosas malas. Ahora, yo he conocido muchos jóvenes que han estado en círculos donde, hey, vamos a ir a evangelizar, hey, vamos a ir a hacer esto, vamos a ir a hacer lo otro, vamos a ir a hacer acá, ir a hacer allá. Y voy a tocar dos puntos muy buenos, muy bien. Pero que salen mucho, ¿no? Salen mucho estos jóvenes, están muy activos. Y hay dos cosas que pasan, ¿no? Está el que permanece, se queda y que es pastor, es evangelista, está en la iglesia, en la construcción, está trabajando. Pero está el otro que se equivocó, cayó y no se pudo levantar. Estos dos jóvenes que estoy poniendo como ejemplo son los casos típicos. Sí. Típicos. Yo conocí a un mucho joven que ya no está en la iglesia porque cayó. Sí. Y me gustaría abundar en este.
Muy bien. Esta persona que cae, la iglesia anteriormente, ¿qué era lo que hacía? Anteriormente. Los juzgaban. No te juntes con él. Es que él estaba haciendo... ¿Cómo que estaba haciendo? Sí. Híjole, no te juntes. No, es que está contaminado. Es del diablo. Entonces ya lo apartaban. Y escucha esto, lo apartaban. Y luego me tocó escuchar gente que cuando los apartaron, pero con el tiempo que esperemos pase así con el muchacho que nos comentabas, pues regresan, ¿no? Y decía esta persona que la habían apartado, que se equivocó, pero que se levantó y todo. Y decía, no, pero es que yo pasé por esto, pero resulta que tal joven también pasó por eso, pero a él sí lo abrazaron. Con él sí estuvieron, conmigo no. Y se duelen, ¿no? Se duelen. Y ahorita estamos en una generación donde hay muchos pastores, y yo lo digo porque lo he visto, que jóvenes caen, pero los apoyan. Sí. Este apoyo, ¿sí me explico? Entonces, a lo mejor tú permaneces, ahorita que me estás escuchando, tú estás permaneciendo. Tú y yo estamos permaneciendo ahorita. Pero supongamos tú caes. ¿Qué es lo que nosotros haríamos con Roberto? No, pues ya, no, es que pecó, ya no hables con él. Ya no le hables, ya no te acerques. Y a lo mejor él por culpa, ¿qué es lo que hace también? Se aparta. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Así como tú hiciste con el muchacho. Mandarle mensaje. Que él sepa que realmente importa. Sí. Porque es una parte del cuerpo. ¿Sí me explico? Entonces, esta cuestión de este joven que te digo yo, que se equivoca o que cae, es el joven que yo creo que todos hemos tenido en la iglesia. Todos hemos tenido un joven así. Y por lo tanto tú conoces a alguno. Te pregunto, ¿qué has hecho? Tú que permaneces, tú que dices ser cristiano, ¿qué has hecho con él? ¿Lo has rechazado? ¿Ya no le has hablado? ¿Qué has hecho? Wow. Imagínate. Sí. Porque en esta generación, yo sé que hay mucho joven y mucho pastor que apoya a los jóvenes que caen, a los hermanos que caen, los apoyan. Pero anteriormente era horrible, hermano. Sí. Dice mi papá que le tocó una vez un hermano que pecó y que lo pasaron al mero altar. Uy, sí. Y le dijeron en la iglesia, este hermano pecó de esto. Sí. Así que este hermano, pues ya desde este momento ya no forma parte de la iglesia, está excomulgado. Y se va el hermano. Uy, híjole. Sí. Pasaba mucho. A ver. Ahorita muchos de los que son jóvenes, así como nosotros, no les tocó ya verlo. Pero anteriormente era así. Sí. Entonces también yo creo que la iglesia apostólica se agarró muy mala fama de ahí también, ¿no? Hay que ser realistas. Pero ahora que está esta generación que creemos en la restauración, a lo mejor, oye, no permaneciste, caíste. Sí. Pero yo quiero que tú sigas caminando. Yo te quiero levantar. O sea, ¿cuántas veces cae el justo? ¿Cuántas veces Dios lo levanta? Sí. ¿Sí me explico? Entonces está este joven, ¿no? Pero está este otro joven que siempre ha estado en la iglesia. Así como nosotros. Tú naciste en la iglesia, ¿no? Nací en la iglesia. Yo también nací en la iglesia. Entonces nacimos en la iglesia, hemos permanecido. Tienes 23 años, yo tengo 21 años. Seguimos en la iglesia. Y ha sido por nuestro círculo. Creo que es algo que a lo mejor ya lo sabes. Influye mucho. Influye muchísimo. Imagínate, yo me levanto y mi papá a lo mejor ya está con un hermano apoyándolo en alguna situación. Mi mamá que está orando, está leyendo la Biblia. Mi hermana está tocando la guitarra, cantando alabanzas. Imagínate, te levantas en ese contexto. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Sí. ¿Te vas a ir a drogar? No. Hay gente que lo hace, ¿no? Pero cuando tú tienes un círculo muy fuerte, gente que influye mucho en ti, obviamente sigues en el camino. Entonces, si tú no buscas a personas así, a lo mejor en tu casa no hay, y entiendo. Pero si tú buscas, oye, ¿sabes qué? Yo voy a juntarme con amigos que yo sé que les gusta leer la Biblia, que les gusta. Sí. O sea, esas cosas. Es que mira, influye mucho, como tú dices, influye mucho el entorno familiar, el entorno social, influye demasiado. Como tú dices, difícilmente un joven que está en estas circunstancias como tú y como yo, difícilmente se puede desviar del camino, pero sucede. Y eso nos lleva a un versículo que no recuerdo muy bien cómo va, pero parafraseándolo,
dice algo así como que el que crea que está como bien, mire que no caiga. O sea, o el que crea que está en lo correcto, que está en el camino correcto, que crea que está bien, cuídese que no se caiga. Así que es cierto que los jóvenes, así que estamos en este entorno, pues se podría decir que muchos podrían pensar, no, es que no hay mucho riesgo, que no hay mucha presión de por medio, pero también somos los que más nos tenemos que cuidar, los que estamos en este entorno, porque somos en ocasiones un dardo o un objetivo muy claro para las cuestiones del enemigo. Somos un objetivo claro a destruir por ya sea demonios, por todo tipo de cosas espirituales que pudiéramos mencionar. Así que sí es importante el entorno, ayuda mucho el entorno, pero no es definitivo. En sí no... He conocido a muchísimos hijos de pastores que digamos que se podría decir que están en el camino, que están en la iglesia, están apoyando, pero que en realidad no son cristianos, que en realidad no tienen a Cristo. Y creo que eso es en muchas ocasiones algo fuerte y algo que debemos de saber. Ese hecho de que nuestro entorno no lo define en nada. Desde aquel joven, por ejemplo, que puede estar en un entorno familiar horrible, en un entorno de niñez destructivo, él puede emerger de ese lugar y llegar a puestos de autoridad dentro de la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Así como el otro caso del otro joven que pudo haber tenido todo en charola de plata, que pudo haber tenido a su papá pastor, que pudo haber tenido una familia ministerial, que pudo haber tenido múltiples ejemplos de Jesucristo y que él termine en la basura, por así decirlo. Así que el entorno sí es esencial, es importante, pero no define en sí, no define. Ahí creo que ya es cuestión más personal, más individual. Sí. Ahorita que mencionabas esa cuestión de hijos de pastor, tú conoces muchos, yo conozco otros también que no están en la iglesia. Y uno me decía, este es literal, este es de otro estado, o sea, no estoy jugando, es de otro estado. Okay. Me decía, ya está grande, ya tiene 60 años creo, y él nunca se bautizó. Uh-huh. Y me decía, o sea, que él sí cree en Dios y sabe de Dios, pero él, por ejemplo, decía, porque él estuvo en la iglesia de antes, no, es que yo era hijo de pastor y como no me había bautizado, los hermanos me criticaban. Y decía, no, pues es que ellos pues aportan a la iglesia y cómo él come si ni siquiera es parte de la iglesia. ¿Sabes cómo? Sí. Entonces a veces también nosotros siendo iglesia no parecemos iglesia porque hacemos caer a otros. Sí. Con comentarios, con chismes. Y es que la iglesia es un hospital, pues. Es un lugar de gente que reconoce que está destruida y que necesita de Dios. Ese es el principio de la iglesia, el saber que nos necesitamos, el saber que necesitamos de la compañía, necesitamos del cuidado, necesitamos de estar en una comunidad donde el amor en realidad se pueda sentir y que es un hospital como tal la iglesia. Y me encanta eso, como tú dices, que en la actualidad, ya sea pastorados o liderazgos, están adaptando esta cultura también de restauración. De restauración, de ser un hospital del alma, de ejercer ese cuidado, porque vaya que tengo anécdotas, no mías, pero de personas, de hermanos, hermanas que me contaron de cómo era ese sistema, que pues tampoco es cuestión de criticarlo, pues, o sea, para ellos en ocasiones a lo mejor era lo mejor otro tiempo. La iglesia antes pues era otro asunto, ¿no? O sea, la iglesia, sí. Hay una frase que menciona el hermano Isaac López Tamayo, que él estaba... Sí, saludos hermano, no sé si lo voy a ver, quién sabe, no, pero sí. De todas maneras lo decimos. Él decía que los árboles, sus hojas se renuevan, pero sus raíces siguen siendo las mismas. Ya después salió un ingeniero agrónomo y dijo, no, las raíces también se renuevan. Bueno, o sea, más bien las hojas pues pasan su tiempo y literal tienen que cambiar completamente, o sea, se caen y vuelven a ser las mismas. Las raíces no es como que se caigan y no, o sea, se entiende el punto, ¿ok? Sí, antes de que quiera salir un ingeniero agrónomo y a decirnos, sí, está bien. Se comprende la analogía. La analogía se tiene que entender. Entonces,
Sí, antes a lo mejor eran de esa manera y yo respeto. Porque en ese tiempo a lo mejor eran muy distintos, hasta a lo mejor ameritaba ese tipo de situaciones. Sí. Quizás no estuve ahí, tampoco estuviste ahí para poder criticarlo, juzgarlo bien. El tiempo, pues ya nos tiene en este momento, ¿no? De que nos dice, oye, hay que apoyar a la gente caída, Así hay es. que, ¿cuál era la palabra que habíamos mencionado? Se me pasó, era... ¿Restaurar? Restauración. O sea, la restauración muy importante. Entonces, ahora, para ir terminando este tema de permaneceremos. Ahorita a lo mejor ya estarás diciendo, oye, pero nomás están diciendo de casos de que, oye, que esa gente no permanece, que él cayó, que no sé qué, que se restauró. ¿Qué hago para permanecer? Dime, Robert. Muy bien, si me preguntas a mí, en primer lugar lo que yo haría sería, para lograr permanecer, y esto va a cualquier edad creo, pero busca un mentor, yo creo. Busca un mentor. Muchos podrían pensar también, obviamente es importante la parte personal, la parte individual, mi tarea, lo que yo hago para poder permanecer. Pero lo que yo también aconsejaría y que es muy de vital importancia es tener un mentor. Tener un mentor, porque fíjate, cuando habla la Biblia en cuestión a los pastores, pues dice que se buscan pastores que tengan, se podría decir, ciertas cualidades, y que además nosotros debemos examinar su comportamiento e imitarlo. Eso menciona la Biblia. Y también se nos menciona que debemos de examinarlo todo y retener lo bueno. Así que creo que un muy buen referente sería tener un mentor como tal, ya sea buscar a lo mejor un pastor, un líder, un matrimonio, no sé, del cual uno se pueda apoyar en situaciones difíciles. Un mentor como tal, una persona que nos pueda apoyar y que nos pueda guiar, no usarlo como referente. Nuestro referente siempre tiene que ser Cristo, siempre tiene que ser Él. En toda situación siempre es Cristo. Pero en ocasiones como jóvenes vamos a cometer errores y vamos a actuar de cierta forma en la cual no nos damos cuenta y es negativa, y obviamente es necesario tener a terceros que nos apoyen. Obviamente el apoyo familiar está de por medio, está claro que se debe tener. Algunos lo tienen, algunos no. A lo mejor el tener un papá que esté presente, el tener una mamá que pueda dar esos consejos, algunos lo tienen, algunos no. Así que yo creo que sería examinarlo todo y retener lo bueno de aquellas personas que están en eso, que tienen esa experiencia necesaria para poder yo guiarme como tal. Y después de esto como tal, pues sería obviamente la parte personal, la parte individual, que es crecer en el conocimiento de la palabra, crecer en el conocimiento, crecer en la oración, obviamente, esta parte de tener esta comunicación directa con Dios y esa amistad sobre todo. Y que el Espíritu Santo, conforme nosotros vayamos haciendo este tipo de cosas para tener una comunión con Él, el Espíritu Santo nos va a ir transformando a nosotros, va a ir transformando en nuestro interior y se va a reflejar en nuestro exterior, el fruto del Espíritu, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, entre tantos. Todo ese fruto se va a expresar a través de que el Espíritu Santo me va a empezar a transformar. Y te digo, yo hasta la fecha tengo obviamente a mi Señor Padre presente, que Él me aconseja en todo lo necesario. Gracias a Dios, tengo a mi madre, que ella también me aconseja y me apoya en todo. Obviamente me corrigen, como todo. Sí. Pero también tengo un matrimonio de apoyo, el cual me pido su consejo, en el cual también pido que oren por mí en ocasiones también. O sea, tengo ese matrimonio, en mi caso es matrimonio. Ese matrimonio que me apoya, ese matrimonio con el cual puedo ir también a refugiarme en momentos en los cuales yo me pueda también sentir de alguna manera difícil, o en algún punto difícil de mi vida. Sé que me puedo acercar con ellos con la confianza necesaria y que ellos me van a dar un buen consejo. Obviamente, examinarlo todo y retener lo bueno. Sí, completamente. Así que yo creo que eso sería algo que los jóvenes o adolescentes podrían
empezar a hacer, buscar un mentor. Sí, esa parte de... Y hay algunos que a lo mejor no saben, pero tienen mentores. O sea, si hay una persona que te está aconsejando, te está diciendo por dónde ir, por dónde no ir, ese es tu mentor. O sea, a lo mejor no lo has notado. Esa persona que te dice por dónde sí, por dónde no, cómo hacerle, cómo no hacerle, ese es tu mentor. Es de ahí donde tú tienes que agarrarte. Yo nada más para complementarlo, no voy a, como que para complementar lo que dices, es para mí de suma importancia que tú vivas así como se escucha, para Cristo. Hay frases que hasta cierto punto para mí están bien, que no voy a decir, bueno, no voy a decir los nombres, ¿no? Pero te dicen, no, es que tienes que servir y servir y servir y servir y nunca te vas a alejar de Dios, porque cómo no vas a tener tiempo para pecar, no vas a tener tiempo, si te la pasas haciendo esto y esto, no vas a tener tiempo para pecar, para hacer cosas que están mal, no lo vas a tener. O sea, tampoco, ¿no? Lo que quiero dar a entender, sí. O sea, tampoco no exageres en eso, o sea, sí de repente que mírate una película de Netflix, o sea, está bien, hay que relajarse, pero haz cosas, todo lo que hagas, siempre imagínate que Dios está a tu lado. Yo así lo hago. Y no lo hago como cuando estás chiquito y hiciste algo malo y la maestra te está viendo, o sea, no, sino como ese amigo, muy ¿sabes? Bien, como ese padre que te está ayudando. Así es. Sí, a veces, por ejemplo, a mí se me quedó el carro, este que ves ahí, ese se me quedó. Hay un botón que está por ahí que si tú lo golpeas, se apaga el carro. Okay. Entonces, un amigo mío por accidente lo golpeó y me quedé sin frenos en una parte de allá. Tuve que hacer una maniobra bien suave, todo bien, todo salió bien. Pero estuve como una hora esperando a que viniera mi papá para que me ayudara. Y yo estaba estresado porque decía, ¿qué le pasa a este carro? Y muchas personas normalmente lo que hacen en ese momento es maldicen o empiezan a tratar mal a los demás, o no, es que es tu culpa, es que así, es que asá. ¿Y qué fue lo que hice yo? Pues dije, a ver, ¿qué haría Dios en este momento? Pues yo creo que primero estaría tranquilo, esperaría. Y ya yo mismo así como que voy a esperar. Entonces en todas mis decisiones, en todas las cosas que hago, siempre como que Dios quería. Dios, pero no como una presión, no como algo que está como cargándote, porque si ya si lo ves de esa manera, pues no lo hagas, ¿no? Pero siempre imagina que Dios, porque Dios lo está, o sea, imagina, siempre tienes que ser consciente de que Dios está contigo. Así es. Entonces, si tú estás en esa relación constante, constante de que todo lo que haces, todo lo que piensas hacer, pues Dios está, pues, ¿sabes cómo? Así es. O sea, es muy buena. Es una forma de relacionarse. Yo así lo miro. Sí. Nomás como para complementar lo que comentas. Claro. Pero bueno, hasta aquí ha terminado este primer podcast. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Robert? Encantado de la vida, la verdad. Es que, pues, una nueva experiencia y claramente agradecido, infinitamente agradecido con Dios por darme esta grande oportunidad que no me la esperaba. Tú sabes que no me la esperaba. La verdad es que me siento muy agradecido con Dios porque me permita, aunque sea 1, 2, no sé cuántos oídos nos llegué a prestar. Esperamos que muchos. Mi mamá y tu mamá. ¿Qué más queremos? O sea, agradecido y orando por todos los que van a estar escuchando esto, y obviamente infinitamente agradecido por ti, porque tú fuiste la herramienta de Dios para que esto se pudiera dar. Así que me siento muy bien, muchísimas gracias. Estamos en el cerro, así que estamos en el cóndor. No estamos en el cóndor. El cóndor no es cerro. Sí, no es cerro. Yo lo digo por las ramitas. Así. Ah, sí, se ve chido. Sí, se ve genial. Sí, pero ya para concluir, pues sí, es también un privilegio haberte tenido acá. Si Dios quiere, lo vamos a estar teniendo. Esta es una sección. Comenten si pueden poner. Si ya llegaron hasta acá, espero que sí. Pongan ahí, oye, yo creo que estaría bien que le pongan así. Que le pongan de cierta manera para que esté chido, ¿no? O sea, si ustedes quieren, adelante, pueden ponernos ahí como le quieren poner. O sea, mientras esté bien. Es que les voy a decir algo, le íbamos a poner herejes, pero era muy hereje, ¿sabes? O sea, ya estaba potente. Sí. Entonces había muchos nombres, pero vamos a esperar a que los cojan. Sí. Entonces nuestro deseo es que Dios los bendiga. Vamos a estar haciendo este proyecto. Queremos saber también si te gusta. Y pues... Hermanito. Dios los bendiga. Dios los bendiga.